Gracias por continuar en este curso que estamos llevando de Misterio Cristiano, principales temas del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos con este tema que es el tema número 7, en el que abordamos esta fórmula que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible, lo invisible, bueno, pues de todo el universo. Lo vamos a abordar desde este punto de vista. En primer lugar, desde la filosofía. Hay que recordar que si nosotros nos ponemos a reflexionar en la perfección del mundo y en la armonía del universo, pues todo esto tiene un origen en alguien que es supremamente armonía y que es supremamente grande. Aquel que creó el universo, así como es de grande, pues tiene que ser mucho más grande que lo que ha creado. Y aquel que le ha dado una armonía a este universo, pues debe de tener una perfección suma. Si hay alguien que tenga esa perfección suma y esa grandeza, pues ese alguien es Dios. Durante algunos temas de este curso hemos hablado de la creencia de muchos dioses por parte de otras culturas y cómo es que nosotros tenemos el monoteísmo. Monoteísmo significa un solo Dios. En griego, mono significa uno. Y teos, Dios. Monoteos, monoteísmo. La creencia en un solo Dios. A diferencia del politeísmo. En griego, poli es múltiple, es mucho, varios. Y si decimos que es monoteísmo, o sea que hay un solo Dios, esto tiene su origen en primer lugar desde la reflexión filosófica, pero claro, también en la revelación. Recordemos que el pueblo de Israel, en medio de muchos pueblos que creían en muchos dioses, mantuvo la fe en un solo Dios. Porque precisamente así también Moisés, recordemos, reafirma esta creencia, diciendo que solamente hay un solo Dios, pero no por una ocurrencia de Moisés. Recordemos que cuando Dios se manifiesta a Moisés en la zarza ardiente y le revela incluso su nombre, más que darnos un dato de cómo llamarle, lo que nos está queriendo decir es su esencia. Cuando dice yo soy el que soy, es decir, el que tiene existencia por excelencia, el que es por excelencia. Entonces, el hecho de que nosotros podamos razonar también un poquito desde la lógica cómo es que hay un solo Dios, pues eso reafirma también nuestra fe. Y nuestra fe también ilumina esta creencia racional que podemos decir, a ver, voy un poco más claro. ¿Por qué desde la razón nosotros decimos que solamente hay un solo Dios? Figurémonos que hubiera 5 dioses. Si tenemos 5 dioses, quiere decir que cada uno de ellos es diferente. Si los 5 fueran igualitos, entonces serían uno solo. Para que sean 5 necesitan diferenciarse uno del otro. Para diferenciarse uno del otro quiere decir que alguno debe de tener una característica que el otro no tiene. Si el otro no tiene esa característica, entonces tiene una carencia, le falta esa característica, luego ese ya no puede ser Dios. Y nos quedan 4. Si de estos 4 diferenciados, por ser diferentes, uno tiene lo que al otro le falta, a ese que le falta algo, por faltarle algo, que es una carencia, ya no puede ser Dios, y entonces nos quedan 3. Si tenemos estos 3, así vamos uno por uno, son diferentes entre sí, porque uno tiene lo que los otros les falta. Bueno, si a los otros les falta lo que el otro tiene y por eso son diferentes, bueno, pues ya tampoco. ¿Y cuántos nos queda? Pues solamente uno. Solamente uno, porque solamente el uno puede tener toda la perfección. Si los 5 tuvieran toda la perfección, pues entonces ya no serían 5, serían uno solo uno, porque ya no habría diferencias entre uno y otro. Entonces a lo que vamos es que la unidad es una cualidad del único y verdadero Dios. Y por eso decimos único. No pueden ser varios, porque si fueran varios serían distintos. Si son distintos tendrían carencias. Si tienen carencias ya no serían Dios. Así filosóficamente hablando y desde una a lo mejor muy burda comparación y así muy a la primera, ¿no? Pero darnos cuenta de que solamente el único en la unidad puede ser perfecto.
Esto vale la pena sentarse y reflexionarlo, ¿eh? Así como los filósofos griegos lo lograban y lo hacían muy bien. Nosotros no tenemos por qué ser menos. Pensar y razonar que la fuente, ya estoy diciendo en singular, la fuente de todo lo creado, pues solamente puede ser una fuente. Hay personas que se cuestionan si Dios ha estado desde toda la eternidad y es el único que es, el único que existe. ¿Quién creó a Dios? Si alguien hubiera creado a Dios, entonces ya no sería Dios, porque al ser creado tuvo necesidad de otro. Y si tiene necesidad, ya no es todopoderoso, ya no es Dios. Entonces el que es Dios es el otro, el que le ha dado la existencia. Por eso la única fuente que no ha sido creada es el único creador de todo lo que existe, y de ahí que nosotros reconozcamos que Dios es totalmente otro. No como todas las criaturas, que tienen un principio y un fin, que tienen una temporalidad, que tienen defectos, que tienen accidentes, es decir, que su esencia se ve transformada constantemente. Entonces, el único Dios, el único absoluto, pues únicamente puede ser uno y no varios. Y ahora sí, esto es desde la razón, pero desde la fe. Entonces veamos cómo Dios se ha revelado desde el principio a través de la Sagrada Escritura como un solo Dios y no como varios dioses. En la Biblia encontramos nosotros así que Dios solamente es uno. Hay una sola naturaleza divina creadora de todo. Pero vamos a lo siguiente. Vemos que creemos en un misterio trinitario. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, tres dioses. No, de ninguna manera. Tres personas sí, que no es lo mismo que ser tres dioses. Personas divinas, sí, pero que no son tres dioses. Es una sola naturaleza divina en tres personas divinas distintas, que no es lo mismo que tres naturalezas, porque si fueran tres naturalezas, entonces podríamos hablar de tres dioses y volvemos a la reflexión de la lógica que decía hace un momento, pero es un solo Dios que está en tres personas distintas. Desde el catecismo así nos lo enseñaban: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ah, entonces son tres dioses. No. Este es el misterio de la Santísima Trinidad, en la que, aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, sin embargo son tres personas divinas, pero no tres dioses. Es una sola naturaleza divina en tres personas distintas. Pero ¿cómo se va a entender? Bueno, por eso se llama misterio de la Santísima Trinidad. Algo podemos conocer de este misterio de la Santísima Trinidad, pero no lo podemos agotar, ni podemos absorber totalmente, ni apoderarnos totalmente de este misterio, porque precisamente es un misterio, no se puede comprender del todo, pero tampoco no quiere decir que no podamos comprender nada. ¿Cómo es que sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo? En primer lugar, por la revelación. Esta revelación que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura, en la cual se nos ha manifestado al Padre, se nos ha manifestado al Hijo y al Espíritu Santo a través de su misma palabra. Y en toda la Biblia, si ustedes la revisan, pues vamos a encontrar la acción de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de una u otra manera. Recordemos que el Hijo, a partir de su encarnación, se revela, pero también revela al Padre y también nos revela al Espíritu Santo. Cuando algunas personas a veces dicen, ay, pero ¿en qué cita bíblica encuentro yo eso? Mira, no nada más ve al final de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a encontrar cuando hay esta manifestación del Padre. Jesús nos habla del Padre durante toda su vida. Entonces ya está el Padre. Él mismo se reconoce como Hijo de Dios, como persona divina, cuando dice: el que ve al Padre, ¿verdad? El que me ve a mí, ve al Padre. Y cuando él dice: el Padre y yo somos uno. Y cuando Jesús mismo ha sido encarnado, será un tema especial después, cuando el Verbo ha sido encarnado, es decir, Jesucristo en el seno de la Virgen María, no es porque sea un hombre cualquiera, no hubiera necesitado encarnación. Entonces, por ser persona divina, necesita del acto de la encarnación para hacerse presente como hombre entre nosotros. Entonces es importante que consideremos cómo Cristo revela al Padre, se revela a sí mismo, pero también revela al Espíritu Santo, cuando dice: vayan y bauticen a toda criatura, todos los hombres de todo el mundo,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si se va a bautizar a alguien en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, es porque estas tres personas son divinas. No se bautiza en el nombre de una persona. No se bautiza en el nombre de un santo, ni de la Virgen. Se bautiza en el nombre de la Santísima Trinidad. Por eso les decía, vayan al final de los Evangelios y encontrarán este mandato de Jesús. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, por otro lado, no solamente la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y la predicación de los apóstoles fue en esa línea de predicar a Dios Trino, a Dios Trinidad. Bueno, ha sido un tema a lo mejor bastante difícil de poder asumir, pero ustedes lo pueden repasar. Claro, siempre es bueno investigar por nuestra parte e ir conociendo cada vez más a fondo pues este misterio de la Trinidad. Pero de que de entrada nosotros pues creemos en Dios Padre, pero que es Padre providente. También hay que tomar en cuenta esto y este es un tema también aquí para abordar. Al decir que el Padre es creador y es providente, estamos diciendo que por su poder ha creado todo el universo. Cuando algunas personas dicen, no, pero que la evolución, que la teoría, que el Big Bang, claro, todo eso está muy bien, pero alguien tuvo que detonar esa evolución, alguien tuvo que detonar ese Big Bang. Cuando hablo de Big Bang, para los que a lo mejor no tengan conocimiento de esto, es esta teoría que dice que en algún momento hubo una explosión muy fuerte que produjo todo el universo. Algunos por ahí decían, sí, eran unas nubes de gases que en algún momento chocan o en algún momento detonan o en algún momento explotan y entonces dieron origen a todo el universo, incluyendo al ser humano. La gran pregunta es, ¿quién puso esos gases ahí? Y si esos gases ya estaban, ¿quién hizo que se movieran para que detonaran? ¿Qué es lo que les dio la existencia y la energía a esos gases para poder estar allí y luego explotar? O sea, todo tiene un origen. No podemos creer que las cosas se dan de la nada porque todos sabemos que no se dan de la nada, ni se dan de la casualidad, sino más bien de la causalidad. Entonces, ¿cuál es la primer causa de todo esto? Pues ahí está la existencia de Dios. Bueno, y que es providente porque todo lo que existe no es que se mantenga solito. Todo existe gracias a la acción permanente de Dios en las cosas. Así de que, por ejemplo, este lapicero no podría tener existencia en sí mismo constante si no estuviera constantemente Dios dándole la existencia. En el momento en que Dios le retirara su poder providente de existir, este lapicero desaparecería inmediatamente. Su materia inmediatamente desaparecería. Toda la materia tiene existencia constante porque Dios constantemente ejerce sobre todo lo creado su poder para que tenga existencia. Entonces le provee de existencia y le provee también de movimiento y le provee de todas las características que tiene. En el momento en que el poder divino se retirase de las cosas, estas no podrían continuar existiendo. Entonces vean, si a eso agregamos las leyes del universo que nos rigen, la gravedad, el movimiento, la presión, todo lo que hay, pues es una maravilla, es una armonía tan grande que esto lo único que nos hace pensar es que Dios está actuando constantemente con su mano providente sobre todo el universo y sobre nuestras personas mismas. Bien, pues hasta aquí. Ha sido un tema denso, un tema fuerte, un tema interesante, pero que vale la pena reflexionar y sobre todo también es fundamental en estos primeros pasos que vamos dando de este misterio, en este curso, del misterio cristiano. Bueno, hasta aquí. Dios les bendiga mucho. Sus comentarios, preguntas, sugerencias, lo que ustedes gusten, pues aquí los recibimos. Gracias y que estén bien. Dios les bendiga.